Ya estamos para casi terminar el libro de Gálatas. Creo que nos queda un estudio más, pero esta noche estamos en Gálatas capítulo 5, comenzando con el versículo 25 y vamos a llegar hasta el versículo 10 del capítulo 6, ¿verdad? Sí, creo que sí. ¿Cómo están? ¿Listos? Qué bueno, qué bueno. Padre Santo, te damos gracias por tu presencia entre nosotros y en nosotros. Gracias por los principios, las verdades, las lecciones prácticas que hemos encontrado en el estudio de este libro de Gálatas, y ahora una vez más te suplicamos bendecirnos, guiarnos, llenarnos de tu Espíritu al estar en tu palabra esta noche. Esto te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pues este estudio, al final del capítulo 5, comenzando el capítulo 6, es algo muy sencillo, no es tan complicado, no es tan profundo, pero es sumamente importante. Es lo que queremos ver esta noche. La vez pasada terminamos estudiando el famoso fruto singular del Espíritu Santo. No es una lista completa, no es decir que podemos tener una cosa y no otras, sino que es el fruto de andar bajo el control del Espíritu Santo que radica dentro de nosotros como creyentes. Y ahora llegamos al versículo 25 del capítulo 5. Ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. Aquí tenemos el anuncio del propósito que viene. Hasta aquí hemos visto el contraste entre la ley y la gracia. Y no estamos hablando de la forma, la manera de obtener la salvación, estamos hablando de cómo andar en Dios. Y hemos visto que es imposible merecer algo de Dios, es imposible ganar o merecer su favor. Pensar así es lo que se llama el legalismo. Y no solamente es un mal pensamiento, es una herejía porque niega la suficiencia de lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, y también niega la suficiencia del Espíritu Santo que vive dentro del creyente, y Él nos da la gracia, el poder para vivir la vida que Dios quiere que vivamos, no siguiendo reglas y órdenes y leyes y cosas así, sino andando en Él. Entonces Pablo dice, ahora que vivimos en el Espíritu, si recibimos vida, no de lo que hacemos, sino del Espíritu Santo dentro de nosotros, andemos en el Espíritu. Ahora, no seamos vanidosos, irritándonos unos a otros y enviándonos unos a otros. Qué interesante eso. Entonces capítulo 6 sigue: hermanos, en caso de que alguien se encuentre enredado en alguna transgresión, me gusta la frase, enredado en alguna transgresión, ustedes que son espirituales, restauren al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrelleven los unos las cargas de los otros, y de esta manera cumplirán la ley de Cristo. Porque si alguien estima que es algo, fíjense, la ley no de Moisés, no la ley levítico, sino la ley de Cristo, Nuevo Testamento. ¿Y cuál es el resumen de todo lo que es la Biblia? Amar a Dios y al prójimo, punto. La ley de Cristo. Porque si alguien estima que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que examine cada uno su obra, y entonces tendrá motivo de orgullo solo en sí mismo y no en otro, porque cada cual llevará su propia carga. El que recibe instrucción en la palabra, comparta toda cosa buena con quien le instruye. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu,
del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Por lo tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Ahora, un poco extraño que estamos hablando ya 5 capítulos de la ley, la gracia y todo esto, de la herejía, de la obra de Cristo Jesús en su muerte, su sepultura, su resurrección y todo eso. Y de repente, Pablo comienza a hablar de relaciones y conflictos interpersonales. ¿Cómo? Parece no estar de acuerdo al contexto, pero en realidad es algo muy importante. ¿Por qué? Porque la raíz de todo mal en mi vida no es estar alineado con el Espíritu Santo. Si no estoy alineado con el Espíritu Santo, me va mal. Si estoy alineado con el Espíritu Santo, me va bien. ¿Verdad que sí? Ese es el punto hasta acá. Hemos hablado del fruto del Espíritu. Y si vivimos en el Espíritu, andemos pues en el Espíritu. Pero, igualmente, la raíz de todo conflicto humano, unos con otros, es igual. Es lo que hemos visto acá. Es seguir los deseos de mi carne en vez de ser controlados por el Espíritu Santo. Y no es cierto que la gran mayoría de los problemas que tenemos en esta vida tienen que ver con otras personas, familiares, amigos, enemigos, compañeros, casi todo. Entonces, con mucha razón, cuando Pablo está llegando a sus palabras finales en esta carta, y después de estar hablando de lo que es la llenura del Espíritu Santo, lo que es andar en el Espíritu Santo, de inmediato está hablando de conflictos y relaciones interpersonales, porque es tan importante para cada uno de nosotros. Así que hablemos un poco de estas relaciones humanas en la llenura del Espíritu Santo. Aquí en versículo 1 del capítulo 6, cuando dice: hermanos, en caso de que alguien se encuentre enredado en alguna transgresión, ustedes que son espirituales, restauren al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ustedes que son espirituales. ¿De qué estamos hablando? Toda la carta tiene que ver con lo que es ser espiritual. Como he dicho, no tiene que ver con la manera de la salvación, como ser salvo, cómo evitar el infierno, cómo ir al cielo. No, toda la carta tiene que ver con lo que es bíblicamente ser espiritual. Y entonces ahora Pablo, hablando de conflictos, hablando de problemas entre personas, dice: ustedes que son espirituales. ¿Esto qué quiere decir? Ustedes bajo el control del Espíritu Santo. Estas palabras son palabras de instrucción para los verdaderamente espirituales. No son instrucciones para los legalistas, no para los religiosos, no para los que pretenden usar la Biblia y todo esto para controlar y manipular a los demás. Estas palabras son para los espirituales y tienen que ver con nuestra forma de reaccionar al ver que alguien está luchando, enredado en cierta tentación, cierto problema, lo que fuera. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hemos de hacer? ¿Cuál es el deber de nosotros que somos espirituales? Y fíjense que la meta es no juzgar, disciplinar, corregir, instruir. La meta es restaurar.
restaurar, ayudarle a esta persona que está luchando para que llegara al punto en donde Dios quiere que esté. Pero muchas veces en la iglesia, no hablando de esta iglesia en particular, iglesia mayúscula en general, muchas veces somos prontos para juzgar, criticar, condenar, disciplinar, en vez de decir, si somos espirituales, ¿qué podemos hacer para ayudar a aquel que está enredado en esta cosa? La meta es la restauración. Sobrelleven los unos las cargas de los otros. Las cargas de mi hermano, de mi hermana, son mis cargas también. Ya que he llegado a no ser un joven, no quiero decir la palabra viejo, ni menos anciano, ni nada del estilo, pero que ya de vez en cuando, qué lindo cuando no tengo la fuerza que tenía a los 30 años. Y cuando estoy luchando con algo físico, una caja, lo que fuera, un joven llega a mi lado. ¿Le ayudo? Muchas gracias. Pero es un cuadro de lo que es la vida. Y si somos espirituales, hemos de observar lo que está pasando en la familia para ayudar a aquellos enredados en ciertos problemas y circunstancias, examinando cada uno su obra, con espíritu de mansedumbre, humildad. Es decir, no como superior, pero reconociendo que nosotros tenemos la misma tentación. Nosotros luchamos muchas veces con lo mismo. Y entonces dice, en este pasaje que hemos visto, cada cual llevará su propia carga. Ahora, a través de los siglos, algunos han dicho, no, que aquí tenemos una contradicción en la Biblia, porque Pablo dice, sobrelleven los unos las cargas de los otros, y 2 versículos más tarde dice, cada cual llevará su propia carga. No. Consideren el contexto. Consideren lo que Pablo está diciendo. Si hay alguien que está luchando, enredado en algo, nos toca ayudarle con la carga. Que su carga sea la nuestra también. Pero hay personas que ayudan a los demás con sus cargas pensando en lo que puedan recibir de esta persona. Si yo le ayudo en esto, entonces, no, cada quien también tiene que llevar su propia carga, es lo que Pablo está diciendo. No es una contradicción, simplemente está pensando, si somos espirituales, igualmente que no pensamos en qué podemos ganar de Dios, qué podemos recibir de Dios, qué puedo merecer de Él, estamos pensando en la gracia que hemos recibido y cuánto la necesitamos. Y de la misma manera, cuando estamos tratando con la gente, queremos sobrellevar sus cargas, no pensando en lo que podemos recibir, sino pensando en que así es, somos espirituales y mi hermano, mi hermana está luchando, sufriendo, lo que fuera, vámonos. Pero nunca jamás pensando en lo que yo pueda recibir en cambio. Así que no es una contradicción, es totalmente consistente con el contexto, con el mensaje, con la lección que Pablo quiere comunicar. En cada caso, ayudar de esta forma implica soltar lo que yo quiero y lo que yo hago para bendecir a los demás. Un principio que se encuentra a través de toda la Biblia, desde Génesis 12 hasta Apocalipsis. Es un principio que les he dicho tantas veces, que somos bendecidos ¿para qué?
Bendecir, exactamente. Este es el punto. Dios nos ha bendecido. ¿Por qué? ¿Porque somos tan especiales? No. Es simplemente porque Él ha querido bendecirnos. Él nos ama. Por supuesto, pensamos algunos. No. Él nos ama porque Él quiere amarnos, punto, nada más. Y hemos sido bendecidos con el propósito de bendecir al prójimo, a los demás. Y este principio viene del contexto del Evangelio. Qué interesante, no es una carta sobre el Evangelio en el sentido de que nos instruye en la forma de ser salvos. Pero lo que Pablo dice desde el comienzo es que estos maestros falsos que se han infiltrado en las iglesias de Galacia han corrompido, distorsionado el verdadero Evangelio. En vez de estar proclamando las buenas nuevas, estaban predicando las malas nuevas. Y qué interesante que ahora estamos regresando al mismo tema, que tiene que ver con el Evangelio. Vimos la semana pasada y antes que la gracia de Dios que hemos recibido viene de la voluntad del Padre. Él lo quiso así. Pero es la obra del Hijo. Su crucifixión, su sepultura, su resurrección. Y además es por la administración del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Por obras no. Gracia, mediante la fe. Gracia, mediante la fe. ¿No hace sentido que sería igual entre nosotros como seres humanos? Es decir, yo quiero una buena relación contigo. ¿Qué hago? Primero yo tengo que entregarle a Dios los deseos de mi carne. Porque no es cierto que muchas veces buscamos amigos por lo que podamos recibir, en vez de simplemente amar a estas personas así nomás, porque son personas creadas en la imagen de Dios, para que tú también tengas el mismo reposo y libertad de esta buena relación entre personas en el nombre de Dios. Es igual. Somos una reflexión de nuestro Dios. Y Él entregó sus derechos, su comunidad, todo, hasta que Dios Padre entregó a su propio Hijo unigénito a morir en nuestro lugar, sacrificarlo todo. Así nomás. No hemos hecho nada. De hecho, merecemos lo contrario. Pero Él lo hizo de pura gracia. ¿No hace sentido que si queremos una buena relación, el primer paso sería estar dispuesto a rendirlo todo a Él? No pensando en mis expectativas, mis deseos, sino pensando en el deseo del Padre, que vivamos en una unidad. Esto es lo que Pablo está diciendo. Mis expectativas, ¿cuáles son? ¿Qué piensa la gente cuando llego? ¿No es cierto que hay personas en las vidas de cada uno de nosotros y pensamos así, o decimos entre nos, aquí viene Pedro, a ver qué quiere? Oh, ahí está Susana, siempre quiere algo, siempre tiene que ver con ella, siempre quiere hablar de ella. ¿Verdad que sí? Hay personas que buscan a los demás
para lo que puedan recibir. Pero los espirituales, ¿qué hacen? Buscamos amar a cualquiera que el Señor ponga en nuestro camino por el mero hecho de reflejar el amor de nuestro Dios. Punto. Si no está de acuerdo con nosotros en cada puntito, ¿qué? Es un ser humano. A veces no estoy de acuerdo conmigo mismo. ¿Y eso qué? Es decir, paso yo más tiempo pensando en lo que yo necesito de ellos o en lo que yo puedo hacer a beneficio de ellos. Y no estoy hablando de la famosa lista de quehaceres o pormenores. Estoy pensando en algo más profundo. No existimos para ser esclavos, para buscar helado para cada persona que así lo desea. Estamos pensando en algo aún más profundo. Conocer a la gente y ver, Juanito, parece que tiene una carga en su corazón, no sé cuál es, pero necesita que alguien le esté amando el día de hoy. Y yo quiero ser esa persona. No pensando en lo que pueda recibir en cambio, sino simplemente porque está en mi camino, está en mi círculo de relaciones. Entonces estoy pensando primero en él o en ella. Los deseos de la carne. Hemos visto claramente que estos deseos resultan en obras, conflictos y pecado. Igualmente, en el sentido de las relaciones interpersonales, en el matrimonio, por ejemplo, cuando nuestras expectativas para nuestro cónyuge, lo que queremos de él, de ella, no están de acuerdo a los deseos de Dios, el resultado no es bueno. ¿No es cierto que cuando entramos en el matrimonio entramos con una lista de expectativas? Cada uno de nosotros. Estuvimos hablando de esto con mi señora hace poco y es cierto. Somos jóvenes, ignorantes, muy ignorantes, muy egocéntricos en mucho. Entramos en el matrimonio y yo estoy pensando en lo que yo pueda recibir de ella. Ella está pensando en su caballero, está pensando en su héroe, todo esto y no cuesta mucho tiempo descubrir que yo no soy. ¿Y qué pasa? Luchamos, tenemos conflicto. Y lo que Pablo nos está diciendo acá en el matrimonio, en cualquiera que sea la relación, el primer paso es entregarle al Señor esta lista de expectativas. Entregarle a Él nuestros derechos, nuestros privilegios. Cuando siempre estoy demandando lo mismo de alguien y esa persona no es capaz de hacerlo, Dios no lo hizo así. En realidad yo estoy condenando a tal persona al fracaso y yo a la frustración. Y sobre todo en el matrimonio. Dios nos hizo a cada uno de nosotros diferentes, únicos. Y Él tiene un propósito único para nosotros. Y cada persona en este planeta puede hacer algunas cosas bien y algunas cosas mal. Y si entramos en el matrimonio, por ejemplo, y estamos esperando recibir eso bueno del cónyuge, pero esta persona no es capaz de hacerlo, aunque puede hacer otras cosas fabulosas, entonces ¿qué pasa? Le estamos condenando al fracaso y yo a la frustración. Y el resultado es triste. El matrimonio tiene que tratar con lo que yo quiero por ella.
no lo que yo quiero de ella. ¿Qué puedo hacer a beneficio de ella? Ayudarle a ella a crecer, desarrollar, ser lo que Dios quiere que fuera. Pero cuando estoy siempre demandando, no, eso es lo que espero, lo siento mucho. Puede ser que Dios tiene otro plan. ¿Qué puedo hacer para ayudarle a ser la persona que Dios hizo para que fuera exactamente como es? Ahora, eso no quiere decir que no tenemos responsabilidad, que no tenemos flaquezas, que no tenemos pecado, que claro que sí. Pero al final de cuentas, mucho de esto sale de la frustración, de estar en una relación en donde cada quien está esperando una cosa que la otra persona no es capaz de rendir. Mejor conocer mejor a la otra persona para saber qué es, cómo Dios hizo a esta persona, cuáles son sus fuertes. Y en realidad, en vez de demandar que haga una cosa que no es capaz de hacer, encontrar cuáles son sus fuertes y animarle en sus fuertes para que llegue a ser la persona que Dios quiere que fuera. Y de repente tenemos algo hermoso, cuando la otra persona está haciendo lo mismo para su cónyuge. Ahí tenemos un matrimonio bien hecho, entregando las expectativas al Señor. Con los hijos igual. Por supuesto, hay cosas que queremos de los niños: portarse bien, estudiar bien, hablar bien de los demás, respetar a los demás y todo esto. Pero aún así, en el caso de los niños pequeños, y seguramente tienen que portarse de cierta forma de acuerdo totalmente, pero cuando el motivo es a beneficio de los niños, estamos bien. Pero cuando el motivo es porque eso es lo que yo deseo, no termina bien. Es decir, ¿el deseo es egoísta o es algo real? Y si solamente estamos demandando, así es, porque yo soy el papá, yo soy la mamá, entonces terminamos con un niño que es un robot. Y dentro de poco es hipócrita. Y poco después es rebelde. Y es nuestra creación en muchos casos. No es decir que cada niño que sale mal es la culpa de sus padres. No. Todos conocemos también familias y 4 hijos son excelentes y uno sale, y muchas veces es por las malas decisiones que este niño ha tomado. Y los padres han hecho todo lo posible. Lo que estoy diciendo es que no sabemos totalmente la razón por qué es que algunos niños salen mal, pero puedo garantizar que los padres que no entienden cómo entregar sus expectativas al Señor y solamente están demandando de sus hijos porque es lo que yo quiero, lo que puedo garantizar es que esto terminará mal. Y esto es el punto de lo que Pablo está diciendo. Pensando en lo que podemos hacer en beneficio para ellos, no en lo que queremos recibir de ellos. Ahora, aquí Pablo también está hablando de los enemigos que tenemos en las relaciones en la llanura del Espíritu Santo. El primer enemigo es el orgullo. Porque no queremos entregarle al Señor nuestras expectativas. Orgullo. Sabemos mejor que Dios. Dios no sabe, yo sí. Orgullo. Y en los primeros versículos, noten el énfasis que se hace en la humildad. Versículo 1: hermanos, en caso de alguien que se encuentre enredado en alguna transgresión, ustedes que son espirituales, restauren al tal con espíritu de mansedumbre, humildad,
considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿No eres mejor? Eres igual. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y de esta manera cumplirán la ley de Cristo. ¿Qué es la ley de Cristo? Amar a Dios y amar al prójimo como Él. Porque si alguien estima que es algo, ¿qué es eso? Orgullo. No siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que examine cada uno su obra y entonces tendrá motivo de orgullo solo en sí mismo y no en otro. Si quieres tener orgullo en el sentido de que has entregado todas tus expectativas y todos tus deseos al Señor y controlado siempre por su Espíritu Santo, encuentre tu orgullo en eso. O sea, Pablo ahí está usando la palabra en otro sentido. Y entonces dice en versículo 5, porque cada cual llevará su propia carga. No pensando en lo que podemos recibir, sino en lo que podemos entregar, bendecir. El que recibe instrucción en la palabra, comparta toda cosa buena con quien le instruye. Al estar demandando algo de otra persona, es fácil pensar que yo soy superior a esta persona. Sea un niño, un cónyuge, vecino, familiar, amigo. Otro enemigo es lo inmediato, el orgullo, y en segundo lugar lo inmediato, versículo 7. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. ¿Cuántas veces estos versículos han sido quitados de su debido contexto y usados en una prédica para entregar una carga de culpa a todos los que están esperando? Si tú pecas, te puedo garantizar que vas a sembrar precisamente lo que has cosechado. Pero no es el contexto. El contexto tiene que ver con relaciones interpersonales. Y Pablo está diciendo lo mismo que dice el proverbio: si alguien quiere amigos, hay que mostrarse amigable. Ese es el punto. Este es el contexto. Claro que hay un principio, el pecado lleva su consecuencia, de acuerdo, totalmente. Hay tantos lugares de la Biblia que eso también se encuentra, pero no es el punto principal acá. Acá estamos hablando de relaciones interpersonales. Entonces lo que pasa, cuando estamos pensando en lo que podemos recibir, lo queremos ya. Ya. No, invertir en otra persona es como plantar un árbol. Cuesta tiempo tener una relación estable, profunda, a veces años. Les he contado la historia de mi amigo egipcio en Ámsterdam, que me costó más de 20 años llevarle a la fe. A veces así es. Otro enemigo, la fatiga. Versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Adelante. Adelante. Está bien. Pero lo quiero ya, claro que sí. Por supuesto. Pero la vida no es así. Pensemos en la historia de la Biblia. Desde los días de Adán y Eva hasta hoy, Dios con mucha paciencia, haciendo su plan, realizando su plan, poco a poco, a la perfección. Pero vale la pena. Vale la pena. El orgullo,
lo inmediato, lo quiero ya. Entiendo, pero cuidado con la fatiga, porque es otro enemigo que tenemos. Estoy tan cansado. Claro, pero está bien. Pues de hacer, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Y finalmente en el versículo 10 tenemos un enfoque muy, muy bello. Por lo tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Lo más obvio, lo más fácil es comenzar aquí en la comunidad de fe. El Espíritu está entre nosotros. No es fácil mantener las relaciones interpersonales, y si uno no conoce a Cristo es casi imposible a veces, ¿no? Entonces mejor comenzar acá. Además es nuestro testimonio, como dijo el Señor. Así van a saber que son mis discípulos. ¿Cómo? Por el amor que tienen unos con otros. Es el testimonio que tenemos, y el testimonio que muchas veces damos es que estamos peleando entre nosotros mismos. No, esa iglesia no, por el otro lado, no, hay iglesias de toda índole, de acuerdo, toda tradición y todo eso. Hay iglesias que no son iglesias porque enseñan una herejía, pero hay iglesias que bautizan a los infantes y otros bautismo por agua, otras iglesias por aspersión. Yo tengo mis fuertes convicciones, está bien, pero hay diferentes tradiciones, ideas, pormenores y todo esto. Si estamos de acuerdo en lo principal, ¿quién es Jesucristo? La inspiración de la Biblia, que Dios es soberano, etc. Hay cosas fundamentales que entregamos nuestras vidas pensando en estas cosas. Honestamente, no estoy dispuesto a entregar mi vida sobre la manera del bautismo. Es importante, tengo una fuerte convicción. Está bien. Pero negar la deidad de Cristo Jesús, momentito. Esta es la fuente del enojo de Pablo en esta carta. Algunos de ustedes son gentiles, algunos de ustedes son judíos, vienen de diferentes tradiciones, está bien, claro que sí. Pero decir que un gentil, un no judío, tendría que circuncidarse para ser espiritual, momentito, eso se llama herejía, porque está negando la suficiencia de la obra que hizo el Señor Jesucristo y la suficiencia del Espíritu Santo de Dios que vive dentro del creyente. Hasta ahí nomás. Qué lindo sería tener una plática con Dios y decirle: Dios, líbrame de mi lista de expectativas. Señor, perdóname por las muchas veces que he entrado en pleitos simplemente porque no quiero dejar lo que yo quiero. Y estoy demandando algo de alguien que no es capaz de rendírmelo. Señor, me rindo a ti. Lléname de tu Espíritu. Contrólame por tu Espíritu, para que yo pueda hacer una reflexión de tu amor. Y amar a mi prójimo, y especialmente mis hermanos en la comunidad de la fe, como tú nos amas a nosotros. Porque, Señor, nos dices en tu palabra que esta es tu santa voluntad. Padre Santo, gracias te damos por esta carta tan poderosa, tan solo de 6 capítulos, pero una carta, Señor, que tiene algo para decir a todos, cada uno de nosotros. Señor, enséñanos a andar en tu Espíritu, porque vivimos en tu Espíritu. Y todo esto, Señor, te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.